Hola, buenos días a todos. No sé si nos escucháis bien, espero que sí. Si hay alguien que no nos escucha, que levante la mano y nos avise. Si os parece, vamos a esperar un minuto para que se terminen de conectar todos los asistentes inscritos. Mientras esperamos, bueno, desearos a todos que espero que os encontréis bien, también vuestras familias y amigos. Bueno, son las 11:02, no sé si os parece si empezamos, que yo creo que ya es hora. Vamos con tiempo justo, tenemos una hora de presentación que espero que sea de vuestro interés, así que vamos a dar comienzo si os parece. Bueno, pues muy buenos días a todos. Os damos la bienvenida a este webinar Innovar en la función de compras que hemos organizado conjuntamente entre Cepionet y Zabala Innovation Consulting. Soy Laura Álvarez, responsable de equipo en Zabala y llevo la colaboración con Cepionet desde hace 3 años. En este tiempo, juntos, hemos recorrido ya un camino considerable. Zabala ha estado presente en las convenciones nacionales de Cepionet en 2018 y 2019, profundizando en la aportación de compras a la I+D+I. En esta ocasión vamos a seguir hablando de innovación, sobre todo y concretamente de cómo los departamentos de compras podéis colaborar para impulsar la innovación de vuestras empresas. Escucharemos en primer lugar a Guillermo Dorronsoro. Probablemente muchos de vosotros ya lo conocéis. Guillermo cuenta con una dilatada y sobresaliente trayectoria en el ámbito de la innovación. Se ha incorporado hace unos meses a Zabala como asesor de nuestro comité de dirección y la verdad es que nos está revolucionando, liderando actividades relacionadas con la gestión de la innovación, relaciones institucionales, desarrollo de negocio y fomentando la I+D+I. Guillermo nos hablará hoy del papel de compras en los procesos de innovación en la empresa. Además, también podremos escuchar a José Alberto de la Parte, director de proyectos estratégicos en Zabala. Lleva más de 2 décadas con nosotros y la verdad es que es nuestro referente en políticas de promoción y apoyo a la I+D+I, además de experto en licitaciones y procesos de compra pública innovadora. José Alberto nos hablará hoy sobre aspectos prácticos y programas de interés para vosotros. Permitidme muy brevemente que os comente quiénes somos y qué hacemos en Zabala. Bueno, somos una consultora de más de 270 profesionales, estamos en 13 sedes, 8 de ellas en España, cubriendo todo el territorio nacional, 2 en Francia y también estamos en Bruselas, Londres y en Bogotá. Llevamos más de 30 años ayudando a todo tipo de entidades, empresas de cualquier tamaño, centros tecnológicos y universidades a gestionar su innovación a través de la tramitación de ayudas públicas, subvención, préstamo e incentivos fiscales. Les ayudamos a conseguir financiación de administraciones y organismos públicos, regionales, nacionales, europeos e internacionales para sus proyectos de I+D y sus inversiones. Esto, ¿qué hace? Esto nos permite tener un gran conocimiento del ecosistema de la innovación e identificación de grandes oportunidades de colaboración, donde creemos profundamente que los departamentos de compras podéis jugar un papel muy, muy relevante. Bueno, no me entretengo más y empezamos ya con este webinar que espero sea de vuestro interés. Solo indicaros una serie de instrucciones brevemente.
Como habéis visto, las cámaras y los micrófonos de los asistentes están apagadas. Si tenéis dudas o cuestiones que puedan surgir durante el webinar, podéis ir apuntándolas en el chat que os aparece a la derecha. Y así nosotros luego al final de las intervenciones lanzaremos la consulta a los panelistas. Si hay alguna cuestión que no dé tiempo a abordar, pues la podremos resolver después vía email, no os preocupéis. Vamos a grabar esta sesión, importante avisaros, y a todas las personas inscritas os facilitaremos el vídeo y las presentaciones en un email que recibiréis dentro de unos días. Y ya antes de dar la palabra a Cipriano Suárez, presidente fundador de Cepionet, solo quería agradecer a esta red de negocios que reúne, como sabéis, a los más importantes profesionales de los departamentos de compras que operan en nuestro país, su compromiso con Zabala y con nuestra vocación de impulsar la I+D+I como clave de competitividad en las empresas. Cuando quieras, Cipriano, te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Laura. La verdad es que resulta difícil hablar de innovación durante unos minutos solamente, de innovación en compras concretamente, y resulta difícil también, más aún sabiendo que estoy en un seminario en el que vosotros también estáis presentes, como compañía líder, sin duda, en el sector de la innovación. Me gustaría exponer una serie de ideas sobre la innovación en sí misma previamente a pasar a vincularla a la innovación en compras. La verdad es que la palabra innovación representa una idea de una fuerza tremenda, especialmente hoy día, ¿no? Hoy estamos oyendo que antes era el pez grande el que se comía al chico, ahora es el pez rápido el que se come al pez lento. Y el pez rápido es un pez que está bien alimentado de innovación, fundamentalmente. Es la empresa más innovadora la que puede vencer, puede ganar en el mercado a la empresa que se detiene, que se para, que se paraliza o lenta en cuanto a su sistema de innovación se refiere. En definitiva, no es nuevo. Roma, concretamente, llegó a ser un imperio poderoso. Fijaros que tardó 3 siglos en caer, lo que ningún otro imperio ha durado hasta este momento. Y fue precisamente por algo que ellos, sin darse cuenta, llamaban innovación. Se trata simplemente, como decía Monsen, premio Nobel en 1903 por su Historia de Roma, por su capacidad de incorporar. Roma inventó realmente pocas cosas, pero fue capaz de innovar incorporando cosas de los países que no eran conquistados, que eran exactamente incorporados. Armas, técnicas militares, filosofía, dioses incluso naturalmente los usos sociales que se utilizaban pues fueron importados de Egipto, de Grecia, de Persia, incluso de los países nórdicos, que ellos llamaban bárbaros. Alemania, Francia, etcétera, etcétera. Antes, y mucho antes que todo eso, la naturaleza ya había innovado. Nosotros somos fruto de una permanente innovación, que en este caso recibe el nombre de evolución. En este contexto, a mí me gustaría situar compras. Muchos de ustedes habrán oído hablar de la transformación de compras. Bueno, yo cuando oigo eso, la verdad es que en algunos casos me pongo a temblar, no pocos, porque pienso que alguien quiere vender algo, ¿no? La verdadera innovación en compras está en la innovación de la propia profesión, la innovación de la profesión de compras que afortunadamente se está desarrollando ya, aunque yo apuesto por hacerlo a mayor velocidad. Hay dos elementos fundamentales en el desarrollo de compras. Por una parte es la innovación de la profesión desarrollada más allá de los muros, de las fronteras de la propia compañía, es decir, con los proveedores, con el mercado en general. En realidad, el compras es un puesto avanzado de la situación y de los flujos de mercado, ¿no? De la innovación en el mercado, gracias
precisamente a una buena visibilidad de la innovación en el mercado, incorporada esta al seno de la propia empresa, se pueden realizar importantes avances en la innovación de la compañía. Fijaros, por ejemplo, en sectores estratégicos en nuestro país, como puede ser el sector del automóvil, el sector de la aeronáutica, ¿qué sería sin los avances conjuntos que desarrollan el proveedor con el cliente, ¿no? Son avances que se hacen a través de programas a muy largo plazo, ¿no? Yo creo que esta es una función a desarrollar, a perfeccionar y que debe liderar de todo punto compras. Debe liderar compras de todo punto. Indudablemente estoy preconizando, estoy deseando de alguna forma y estoy anunciando que compras debe convertirse en un elemento de alianzas externas, en este caso, para atraer innovación a la compañía y no desdeñando, ni muchísimo menos, las alianzas internas. Es decir, alianzas con el resto de las áreas de la compañía. Ahora mismo, compras, en este momento, se está perdiendo prácticamente la mayoría de las fiestas que hay en el resto de las áreas de la compañía, ¿no? Incluso, por supuesto, se está perdiendo en buena parte, en buena medida, se está perdiendo la elaboración del presupuesto, es decir, elaborar el presupuesto aguas arriba de su propia actuación. Eso le daría un mayor conocimiento de la compañía, porque nadie tiene o debería tener un mejor conocimiento, salvo naturalmente los órganos rectores de la compañía, nadie debería tener un mejor conocimiento de compras, un conocimiento lateral, un conocimiento transversal, ¿no? Compras sabe perfectamente lo que está haciendo cada departamento suyo. Si no lo sabe con precisión absoluta, sí que puedo intuir qué es lo que está haciendo. Además que estos dos bloques de actividades son los que, en mi opinión, debe desarrollar compras hacia el mercado y hacia el seno de la propia empresa. De poco vale uno sin otro, prácticamente. De poco vale que compras no conozca cuál es la situación, el proyecto, el futuro de la empresa, si no puede salir al mercado, no tiene vocación para salir al mercado, incorporar esos elementos que puedan facilitar el desarrollo de la compañía. Y por otra parte, es muy difícil que salga al mercado a buscar innovación si no sabe en qué dirección debe incorporar la compañía para su propio desarrollo, ¿no? ¿Verdad que yo entiendo que la innovación forma parte de estas dos conductas, de estos dos comportamientos que se convierten, que se deben convertir, si ya no lo son, en los dos vectores fundamentales de la profesión. Como ya he dicho, ahora es necesario mirar al futuro precisamente en esas dos direcciones y pensar, y sobre todo pensar que, como decía Monsen, ¿no? Y al principio lo he citado, es precisamente la incorporación de un proveedor a nuestro proyecto de compras, el que debe trazar en buena medida el futuro de nuestras organizaciones. Indudablemente no hay otra salida en este momento. Las empresas cada día, fijaros en el sector del automóvil concretamente, que nosotros seguimos con cierta proximidad. El sector de los automóviles antes eran fabricantes de vehículos, ahora ya no son fabricantes, son constructores, porque es que prácticamente no hay una pieza o apenas hay piezas que fabrican ellos, ¿no? Todas las piezas que se montan la mayoría de las piezas, de los componentes, de los elementos que se montan para tener como resultado un automóvil, son fruto de un desarrollo conjunto. Esta es. Bueno, y por mi parte, yo creo que nada más. Yo espero que estos dos elementos se conviertan en elementos de reflexión en la profesión, junto naturalmente a otros muchos que duda cabe que hay para explorar y habrá y seguirá habiendo, pero estos dos son fundamentalmente, yo creo que son los dos ejes en torno a los cuales va a girar el desarrollo, la promoción de la profesión en el futuro.
muchísimas gracias por haber venido y haber asistido a este webinar. Gracias. Muchísimas gracias, Cipriano. Ahora vamos a dar paso a Guillermo Dorronsoro. Muy bien, muchas gracias. Voy a mostraros una presentación que he preparado para poder ver Vamos a ver cómo hago para esto. Bien, supongo que estaréis viendo la presentación que tengo en la pantalla, ¿no? Con un carrito ahí en el centro de la compra. Bueno, vamos a ver si hablamos un poquito de cómo innovar desde la función de compras en la empresa. Yo voy a hacer una introducción más general y luego José, de la parte, entrará ya en temas más concretos, en proyectos y en mecanismos de financiación de estos proyectos, que es una cosa importante, ¿no? O sea que yo voy a hablar sobre todo de cómo innovar, de qué es esto de innovar en la empresa y cómo innovar en particular en la función de compra, algo que ya Cipriano ha introducido como el tema de esta charla. Y luego ya José os hablará del proyecto, de las ayudas y oportunidades y os pondrá también algún caso de éxito, que yo creo que siempre nos puede inspirar y nos puede ayudar. Innovar en la empresa. Innovar en la empresa es algo que efectivamente se ha convertido en algo cada vez más importante, lo comentaba Cipriano al principio. Eso es debido a las grandes tendencias de compra, de cambio, a los que nos vemos sometidos. Todos los cambios vienen básicamente de las personas y de sus ideas, ¿no? Y estamos en un momento en el que la faz de la Tierra en cuestión de demografía está cambiando muy rápido. Estamos creciendo a un ritmo muy fuerte. Más de 1.000 millones de personas se van a incorporar esta década. O sea, vamos a pasar de ser 7.500 millones de personas a ser 8.500 millones de personas. Pero una parte muy importante de esas personas, sobre todo las que se ubican en los países desarrollados, van a estar envejecidas. Vamos a tener un mayor porcentaje de gente mayor y en particular en España y en la mayor parte de los países europeos, nos va a ocurrir que nos jubilamos la generación del baby boom. Los que nacimos ahí en torno a 1965, ¿no? Pues ya es para 1930, para 2030 habremos llegado a los 65 años. Y bueno, como somos la generación más numerosa, eso genera un reto muy singular para el estado del bienestar, ¿no? También la globalización nos está trayendo muchas noticias que aparecen cada vez con más fuerza en los medios de comunicación. La emergencia de China de manera muy singular, en general de todo Asia-Pacífico, ¿no? Pero China muy en particular, en un mundo en el que va a haber una sucesión de liderazgo, ¿no? Durante muchísimas décadas hemos estado acostumbrados al liderazgo de Estados Unidos y en general del bloque occidental. Bueno, eso en esta década se está produciendo ya el vuelco, ¿no? Este verano, cuando sacaban la lista del del Fortune 500, las mayores empresas por capitalización bursátil, ya había más empresas chinas que americanas. Había 129 chinas frente a 121 americanas, ¿no? Se ha producido ya el sorpaso, ¿no? Por parte de los chinos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la ciencia y la tecnología nos va a traer también muchos cambios, ¿no? Cambios que por una parte todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, con el Big Data, con Internet de las cosas, están llegando ya. O sea, eso no es futuro, eso es presente. Y lo que más a medio plazo vamos a asistir probablemente es a un impulso todavía mayor, ¿no? de la inteligencia de las máquinas. Estos cambios que estamos viendo están trayendo también cambios más profundos en el conjunto de la sociedad. Vamos a ver la crisis del estado del bienestar, ¿no? Ahora mismo estábamos llegando a un momento en el que era difícil sostener los servicios sociales con el nivel de endeudamiento que teníamos. Ha venido la crisis del coronavirus y se ha incrementado la deuda de los gobiernos, la de España, pues ahora mismo ha superado ya el 100% del PIB de deuda y lo que está previsto es para cuando acabe la crisis del coronavirus, los expertos vaticinan que estaremos endeudados en un 115, en un 120% de nuestro PIB. O sea que si ya estábamos mal, vamos a estar todavía más endeudados, ¿no? Y sostener los servicios sociales, las pensiones, el sistema de salud, que hemos visto la fragilidad que tiene cuando llega una cosa de estas, pues va a ser algo que tendremos que repensar. El estado del bienestar va a requerir
profundo repensamiento, ¿no? También el modelo socioeconómico. Durante muchas décadas hemos seguido con esa idea de Milton Friedman de que el único objetivo de la empresa era maximizar el retorno del accionista, ¿no? Que era un poquito lo que medía la cuenta de resultados de la empresa, ¿no? El beneficio después de impuestos. Esto cada vez está más en entredicho. Cada vez más ese modelo de capitalismo se ve que no responde adecuadamente a los problemas de la sociedad, ¿no? O sea, no queremos la economía en sí misma, sino que queremos la economía para que solucione los problemas de la sociedad. Y existe una creciente preocupación por esto, ¿no? Y también está haciendo un poquito crisis lo que es la empresa y el empleo, ¿no? Cada vez más hay personas que trabajan a tiempo parcial, que trabajan en trabajos temporales, y cada vez más se rompe esa idea de que una empresa es una relación estable en tu vida, que además ocupa pues de la mañana a la tarde durante los 5 días laborales de la semana, ¿no? Cada vez que sale una encuesta del INEM, se ve que hay más y más personas que no siguen ese modelo, ¿no? Y es una tendencia que los expertos nos dicen que va a seguir, ¿no? Todo esto que genera pues, un contexto de muy profundo cambio para las empresas y para las personas, hace que de vez en cuando todavía vengan riesgos sistémicos, como ha sido el coronavirus, ¿no? Que todo esto lo que hacen es lo aceleran, lo tuercen, lo complican todo, ¿no? Si hay algo que ha hecho esta crisis es acelerar todas estas tendencias. Por ejemplo, la irrupción del teletrabajo en el concepto de lo que es la relación de una empresa con el empleado ha pegado un vuelco sistemático, ¿no? ¿Cuántos os hubierais apuntado a este webinar hace 4 o 5 meses, ¿no? Pues es así, ¿no? La crisis de una pandemia no es la única crisis que está presente, ¿no? Hay un informe que elabora el Foro de Davos, el World Economic Forum, que recoge cada año cuáles son los principales riesgos. Fijaos, en enero de este año publicaba este informe, aparece la crisis de la pandemia, ¿no? Que la situaba con un impacto alto, aunque no muy probable, pues ya veis que a pesar de no ser muy probable, aquí ha venido, ¿eh? Los grandes riesgos que identificaba este informe se centraban sobre todo en el cambio climático y en temas relacionados con ciberseguridad, ¿no? O sea que veremos más crisis en lo que queda de esta década, probablemente relacionadas con cambio climático y con ciberseguridad, porque cuando en el análisis nos dicen que eso es probable que ocurra, es porque realmente es así, ¿no? Y hemos sido ahora conscientes, ¿no? En el caso de la pandemia. Claro, por eso, cuando preguntas a las empresas, les es fácil identificar. Esto es una encuesta que ha hecho una empresa de recursos humanos, Grant Thornton, que ha preguntado ahora en 2020, ha preguntado ¿cuáles pensáis que son las mayores fuerzas disruptivas que afectarán a las empresas de aquí a 2030, ¿no? Y ya veis que al final, pues, todas estas tendencias, el mundo digitalmente conectado, la inteligencia artificial, el Big Data, la automatización, la robótica, la llegada de los robots, sin duda, es lo que por parte de los directivos en este momento se identifica como la principal amenaza, ¿no? En todas las funciones de la empresa, desde luego en compras, pero en todas las demás, ¿no? O sea, no hay actividad humana que no vaya a quedar transformada por la automatización, ¿eh? Muchas de las cosas que hacemos ahora serán hechas por máquinas en una década, ¿no? Y cuando les preguntaban a estos mismos directivos, bueno, entonces, en el equipo directivo de una empresa, ¿qué es lo más importante? ¿Cuál es la cosa que mejor debe atender un directivo para poder responder a estos retos? Bueno, pues las respuestas que daban, los veis en este gráfico, decía la innovación en primer lugar, la adaptación al cambio y la colaboración con múltiples actores de negocio. Eso es lo que al final se señalaba como los 3 elementos fundamentales que un directivo debe tener. O sea que es así, la innovación en los equipos directivos está visto como algo de muchísima prioridad. Está llegando una ola que llevamos ya, o sea, esto no empieza ahora, llevamos ya prácticamente una década, en la cual de una manera, igual que hace unos años nos decían que la calidad era lo más importante, y así fue, y gracias a eso muchísimas empresas pudieron mejorar sus procesos y pudieron ser más competitivas y mantenerse en el mercado, pues ahora ha llegado la era de la gestión de la innovación. Y lo cierto es que los datos nos dicen que todavía esto está, a pesar de que llevamos ya 10 años predicando estos temas, pues esta es la última encuesta del INEM, del Instituto Nacional de Estadística, del INE, que en el año 2019, que es el último año que tenemos publicado, pues identificaba que ya veis solamente el 20% de las empresas, una de cada 5, decía que era innovadora, ¿no? Las de cierto tamaño, las empresas de 250 o más empleados, subía más el porcentaje, era el 45%, ¿no?
pero sigue siendo una proporción baja. Más de la mitad de las grandes empresas en España se declaran como no innovadoras. La encuesta les hace también una pregunta, ¿no? O sea, les hace una pregunta y les dice, bueno, pero al final, ¿por qué no eres más innovador? ¿Cuál es el problema que tienes, no? Bueno, al final, las empresas, la mayor parte dicen porque no es lo más prioritario, porque el día a día nos come, porque realmente, aunque nos parece que la innovación es importante, luego hay otras cosas que la inercia que nos arrastra hace que no lo metamos suficientemente en la estrategia de la empresa. Hay un segundo bloque de respuestas que veis en la parte de abajo que tiene que ver con la financiación. Dicen, no tenemos dinero. Ya nos gustaría innovar, pero no tenemos recursos. Los costes de innovar son altos, el riesgo es muy elevado. Hay subvenciones, pero son difíciles de conseguir. Y no te digo nada conseguir dinero privado para innovar. El dinero privado es conservador, no le gusta meterse en demasiado riesgo, ¿no? Entonces, claro, pues al final no tenemos dinero para estas actividades, ¿no? Y luego hay un cajón desastre que aparece ahí en medio, que tiene que ver con la gestión, ¿no? Hay mucha competencia, incertidumbre, falta de personal cualificado, en fin, un conjunto de cosas, un cajón desastre. Esta es la situación que a mí me gustaría, antes de hablar un poquito más de estos temas, es confirmar con vosotros, ¿no? O sea, al final, nosotros en Zabala, ya sabéis que básicamente, ya os lo ha comentado Laura, al final nos dedicamos sobre todo a solicitar, a ayudar a las empresas a solicitar ayudas y ayudarles también a gestionar mejor la innovación. A eso nos dedicamos, ¿no? Tratamos de explicarles cómo poder organizarse mejor, cómo poder llevar la innovación no solamente al departamento de I+D, sino a los procesos centrales de la empresa, ¿no? Al proceso de marketing, al proceso de compras, al proceso comercial. En todas las áreas de la empresa hay que innovar, ¿no? Si yo os preguntara, y no hace falta que contestéis directamente, os voy a preguntar, voy a hacer una consulta, ya sabéis que ahora en los webinars se pueden hacer preguntas y yo os voy a hacer una pregunta. Os voy a preguntar cómo veis vosotros esto de la innovación, por ver si estáis de acuerdo con esta introducción que he hecho. No hace falta que contestéis directamente de vuestra empresa, las respuestas van a ser privadas, o sea que no vamos a mirar que contestáis cada uno, o sea, no, eso no, la herramienta no lo permite. Lo que sí vamos a ver es las cifras globales, ¿no? O sea, qué porcentaje contestáis a cada cosa, ¿no? Y la pregunta que os voy a hacer a continuación es esta. Si al final pensáis que la innovación es más o menos importante, y si pensáis que funciona bien o mal en vuestra empresa, ¿no? Hay 4 posibilidades en esta matriz, ¿no? Puede ser que no lo veáis muy importante, pero bueno, no es muy importante, pero funciona bien. Eso sería la respuesta 1. La respuesta 2 es, sí, lo veo cada vez más importante, pero lo tengo bien resuelto, o sea que está bien, ¿no? Hay otra posibilidad que no le dé mucha importancia y tampoco me importe mucho porque cree que la innovación no sea muy importante en el caso de mi negocio o en el caso de los negocios que vosotros conozcáis, ¿no? Y la cuarta sería que, mira, es un tema importante y no lo tenemos bien organizado, ¿no? Esas son las 4 preguntas. Yo voy a ver si ahora puedo, a ver si con un poquito de suerte puedo plantearos, y si no le pediré ayuda a una de las personas que está en la organización para que os haga esta pregunta, ¿no? Yo creo que no puedo yo, a ver, no, yo creo que yo desde donde tengo no puedo. Si me podéis ayudar, por favor, a poner las preguntas voy a dejar de compartir la pantalla igual o no sé si Guillermo, necesito. está lanzado el sondeo ahora mismo. Perfecto. Pues si por favor podéis ir contestando. Muchas gracias, Laura. Si podéis ir contestando, si podéis ir... A ver, las personas que estamos... Laura, tú vas viendo cómo van contestando. Cuando esté ya, nos dices, por favor, y para que podamos ver las respuestas. Voy a dejar yo igual de compartir la pantalla un momento. Muy bien. Perfecto. Pues vamos a ver si vemos aquí las respuestas. Si me ayudas, por favor, a comentarme cuáles han sido las respuestas, por favor, Laura, porque te cedo. Yo desde aquí no puedo ver las respuestas, pero sí me interesa que las puedas comentar, por favor, Laura. Sí, dame un momentito, Guillermo.
que estamos recogiendo ahora mismo los datos. Perfecto. Mira, te comento. El 86% han respondido que la prioridad es alta y creciente en muchas organizaciones, pero aún no está bien resuelto y precisan ayuda. O sea, el 4. 86% han respondido el 4, una grandísima mayoría. Perfecto. Bueno, esto es un poquito el mensaje fundamental que yo quería compartir con vosotros en esta primera... Es mal de muchos, consuelo de tontos, pero la realidad es así. O sea, en la empresa española, la situación es que cada vez somos conscientes de que la innovación es más importante y tendríamos que llevarla a todas las áreas de la empresa. Lo cierto es que no sabemos bien cómo hacerlo, ¿no? Yo, como estamos en un día en el que sobre todo vamos a, yo creo que ahora habéis vuelto a ver ya todos mi pantalla, ¿no? Bueno, pues yo sobre todo, más que hablar de la innovación en la empresa, ahora me gustaría centrarme en vuestro problema, que es la innovación en la función de compra, ¿no? Al final, ¿cómo yo, desde la función de compra, puedo innovar? ¿Hasta qué punto se espera que yo innove en mi empresa, ¿no? Eso es algo que históricamente se ha esperado poquito, porque no se veía la función de compra como una función innovadora. Mirad, la innovación es algo que, como os digo, se ha impulsado en los últimos años, pero la gestión de la innovación es una disciplina que se ha venido, pues de alguna manera, consolidando en los últimos 50, 60 años, ¿no? Y en esa consolidación, pocas veces a lo largo de la historia de esos años, la función de compras no aparecía citada, ¿no? Cuando tú repasas, los primeros enfoques le daban mucha importancia al Technology Pass, ¿no? Decir, oye, al final lo importante es que haya un departamento de I+D en la empresa, ¿no? Que a base de ordeñar la ciencia sea capaz de traernos, pues, mejoras en el proceso de diseño del producto, de la fabricación, que luego podamos vender, ¿no? Y de ahí nace la idea de proyectos de I+D, que os sonará a todos, ¿no? Y que todavía sigue siendo, este enfoque de Technology Plus es muy persistente, ¿no? Así empezó a gestionarse la innovación en las empresas y todavía en muchas empresas se sigue gestionando así. A eso le sucedió un enfoque más centrado en el mercado, el market pool, ¿no? Es decir, no, mira, aquí lo que tenemos que realmente entender es qué innovaciones nos están pidiendo nuestros clientes. O sea, cuáles son las necesidades del mercado. Porque si no, podemos acabar haciendo productos como las gafas de Google, que, hombre, científicamente y tecnológicamente son posibles, pero que luego el mercado no quiere comprar, ¿no? Entonces nos metemos en un lío porque fabricamos productos que el mercado no quiere, ¿no? O sea que hay que cambiar el enfoque y centrarse en las innovaciones que nos pide el mercado, ¿no? Eso fue un poquito como una segunda ola. Y de ahí se llegó a un enfoque un poquito ya mixto, ¿no? Decía, bueno, en el fondo hay que hacer las dos cosas. Hay que estar constantemente incorporando en proyectos I+D lo que sean nuevas ideas que vengan de la ciencia y la tecnología, y tenemos que estar constantemente analizando las necesidades de la sociedad y el mercado. ¿Veis en algún sitio de este gráfico el departamento de compras? No se le esperaba. Era un tema del I+D, del marketing, de las ventas, tal, pero aquí compras no se le esperaba por ningún sitio, ¿no? Todavía los modelos más avanzados, que todavía hoy en día se utilizan en las principales multinacionales, sigue este modelo. Marketing, I+D, desarrollo de producto. Solamente los modelos más avanzados, los que surgen en la última parte, lo que llama Rothwell, que es un teórico muy importante de la gestión de la innovación 5.0, es la que dice, bueno, vamos a ver, gran parte de las innovaciones que requiere la empresa no las hacemos nosotros, sino que las hacen los agentes con los que nos relacionamos. Ya pueden ser centros de investigación, universidades, o competidores, o clientes sofisticados, y al final hay una parte muy importante que ya veis a la izquierda, que son los proveedores. Bueno, aleluya, ¿eh? O sea, han tenido que pasar 50 años para que aparezca este concepto de innovación abierta, que os sonará. La innovación abierta consiste en que la empresa dice, no, si solamente pongo en juego mis recursos de innovación, lo que mis departamentos internos de la empresa pueden aportar como a la innovación, voy mal, porque cada vez más hay una parte muy importante de mis productos y de mis procesos y de mis servicios en los que dependo de proveedores. Y por lo tanto es muy importante que yo consiga también innovar acompañado por esos proveedores, ¿no? Y esos proveedores pueden ser, en su caso, centros de investigación, pero pueden ser también mis proveedores de cualquier producto o servicio. Si yo consigo que ellos, igual que hace unos años, recordáis, las grandes empresas decían, ¿quieres venderme
pues tienes que traer el sello de la ISO de calidad, ¿no? Si no apuestas por la calidad, yo no te compro. Bueno, pues este mismo proceso hay que repetir ahora con la innovación. Las grandes empresas tienen que decir a sus proveedores, o innovas, o me ayudas a innovar a mí, o no te compro. Se acabó. Yo necesito proveedores que me aporten innovación, porque la innovación es fundamental para mí. Claro, eso revoluciona la función de compras, porque requiere que seamos capaces de hacer esta compra, ¿no? O sea, no solamente los temas de compliance, no solamente el cumplimiento de la normativa, que es muy importante. No solamente los temas de precio, plazo, calidad, de acuerdo con los departamentos técnicos que nos explican los productos o los servicios que queremos ser servidos, ¿no? Sino que además tenemos que conseguir que sean innovadores. Esto es la ciencia de esta década que viene en los departamentos de compras. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues la verdad es que es importante entender, mirad, este gráfico es interesante para que os hagáis una idea, ¿no? Este es un gráfico que procede de Alemania, pero que en España o en otros países, Alemania es un sistema de innovación realmente potente, ¿no? Pero ¿veis cómo al final es el presupuesto de innovación que tiene a la derecha la industria en volumen y todo el presupuesto de innovación que tienen los centros de investigación, las universidades, los institutos? Ya veis que hay muchísimo dinero que invierte el sector público, porque la investigación, como hay bases que se hace en estos sectores, es predominantemente institucional, financiada con fondos públicos. Todo ese volumen de dinero, la industria, que es la parte de la derecha, tiene que ser capaz de aprovecharse de ello. No podemos tener sistemas de innovación en los que las universidades y los centros de investigación investigan en lo que les da la gana para publicar papers. Es muy importante que la empresa se haga presente en estos sistemas de innovación y consiga, ahora esto es muy importante, se le da mucha importancia, conseguir que sean proyectos orientados, que haya misiones de la investigación que realizan los centros en los cuales todo ese conocimiento que se está generando y financiando con fondos públicos se aplique a un fin en el que una empresa se beneficie de él. Este cambio se está dando ahora en todo este dinero que va a venir estaréis oyendo por la tele, estaréis viendo en los periódicos, que la Comisión Europea ha propuesto al Parlamento un paquete de ayudas inconmensurable, o sea, con una magnitud increíble, 750.000 millones, de los cuales hay una parte muy importante que viene en España. Y se les va a pedir además que sea para proyectos de transformación, para proyectos que tengan que ver con el conocimiento, con la transformación digital. Sería una lástima, sería un drama que este dinero quedara en centros de investigación, quedara en propuestas y no llegara a la empresa, ¿no? Y por eso va a haber muchas empresas que hay. Guillermo, no sé si puedes escucharme, pero te hemos perdido. Hola, Guillermo, ahora te escribo, pero no sé si puedes quitar la cámara y quizás sí podamos volver a escucharte. Disculpad los asistentes este error técnico. A ver si podemos recuperar a Guillermo para que termine de explicarnos esta gráfica. ¿Queréis que, soy José Alberto, queréis que empiece yo la presentación mía mientras...
Pues José, quizás Sí, empiezo yo igual. Luego, quedaban cuando pocas esté slides. Guillermo, quedan 3 o 4 solo de Guillermo, ya cojo yo y luego Vale, pues me ponéis como... no sé, ¿estoy mostrando la pantalla? ¿La veis? Sí, si quieres ponerlo en presentación, perfecto. ¿Así? ¿Estáis viendo? Así, estupendo. Sí. Vale, pues bueno, buenos días. Aprovecho, bueno, que como ha habido este problema técnico, pues sigo yo un poco con la presentación sobre la innovación en la función de compras. Yo voy a hablar, una vez que ya había comentado Guillermo un poco la situación del área de compras y lo importante que es para la innovación, pues la figura de lo que llamamos el proyecto. La unidad de medida en el ámbito nuestro, sobre todo de las ayudas, es el proyecto. El proyecto es básicamente convertir lo que viene a ser una idea en algo más medible que nos permita, como se ve en el gráfico, pasar de A a B y es lo que tenemos que seleccionar en nuestra empresa. Cualquier actuación, desde comprar una nave o desarrollar un nuevo producto, es lo que llamamos un proyecto. Unos tienen gastos y otros tienen gastos e inversiones como costes en general. La selección de los proyectos pues siempre van a tener básicamente 3 criterios: técnicos, económicos, financieros y comerciales, que los hagan viables. Pero desde el área de compras, que a vosotros os tocaría un poco traccionar la cadena de suministro, pues el cambio un poco de paradigma que veríamos desde el ámbito de la innovación es tender cada vez más a plantear el reto que necesitáis solventar, más que la solución ya definida, para que vuestros proveedores también aporten la creatividad en esa Open Innovation que ha comentado Guillermo, pues a vuestras necesidades. Entonces, eso, pasar las ideas a proyectos. Vale, un proyecto al final tiene que tener 3 respuestas claras, que es lo que llamamos objetivo, cronograma y presupuesto. Tiene que tener decidida el objetivo: para qué voy a hacer este proyecto, que va ligado a la estrategia de nuestra organización en esa temática; un cronograma que nos permite integrar la planificación con su fecha de inicio, su fecha final y sus actividades; y unos presupuestos que de alguna manera nos permita a todos tener claro lo que nos vamos a invertir en ese proyecto, ¿no? En esa actuación. En función de la complejidad, pues está el proyecto interno, que es más bien un proyecto individual de uso sin cooperación. Ya veis aquí el eje este cooperación es el que desde la función de compras podéis traccionar más potentemente. Luego está el proyecto más regional nacional, que sería un proyecto a 2 años de duración, más ambicioso en conocimiento, pero también ya empieza a aparecer la cooperación como un factor importante. Y lo que llamamos el proyecto más ambicioso o proyecto europeo, que son proyectos a más largo plazo, 7 años, mucha cooperación y a su vez mucho conocimiento. ¿Vale? En función de estos 3 ejes podremos ir a unas convocatorias de ayudas, que es un poco lo que luego veremos de financiación pública y de oportunidades. Rápidamente, los consorcios. Cuando hay cooperación suele aparecer la figura del consorcio. Básicamente distinguimos 2 tipos de consorcios, el horizontal y el vertical. El horizontal es cuando empresas de vuestro mismo sector con una problemática común os aglutináis en una estructura para resolver esa necesidad y cooperáis con vuestros competidores incluso, o un proyecto de valorización de residuos, todos con el mismo residuo, pues a ver cómo lo resolvemos, y en ocasiones pues subcontratando a un centro tecnológico o un validador o usuario final que lo valide. El consorcio más habitual en el que os vais a mover desde el área de compras va a ser el consorcio vertical. En este consorcio vertical, la empresa vuestra estaría aquí en el centro y traccionando 1 o 2 proveedores para resolver una necesidad. Pues aquí es donde actuáis en el área de compras, en los proveedores, y a su vez podéis integrar en el consorcio 1 o varios clientes que validen luego la solución final, siempre con la opción de subcontratar o colaborar con una universidad o centro tecnológico si es un proyecto de I+D.
Básicamente todos los proyectos, todas las empresas cooperáis, no hay ninguna empresa que esté aislada en el mundo, o sea, todos tenéis una red de mínimo de consorcio vertical y los socios para cualquier proyecto individual que pase a ser cooperativo puede ser desde un proveedor que aproveche sinergias de vuestra cadena de valor, una colaboración externa, una ingeniería que acepte el reto de desarrollaros a medida una solución de automatización o un nuevo material, o un proveedor de maquinaria externo que os haga equipos específicos. En el ámbito de las ayudas, además, la cooperación está bonificada con intensidades de ayudas más grandes. Esta es la tabla un poco del marco europeo de ayudas que permiten para las empresas, dependiendo del tamaño, pequeñas, medianas o grandes. Por ejemplo, en las pequeñas, la ayuda máxima de un 45% para un proyecto individual pasaría a un 60% si tiene cooperación. Y las grandes, que es igual donde estéis muchas de las oyentes, pues de un 25 a un 50. Siempre se da un plus de más 15 puntos de intensidad de ayuda. Con lo cual, siempre que haya una colaboración entre empresas con alguna pyme o con centros de investigación, pues podríamos aprovechar que nos favorezcan las ayudas. En el ámbito de las ayudas, aquí podríamos estar hablando muchas horas porque es un mundo muy amplio, ¿vale? Lo he resumido en este eje de abscisas y ordenadas, en los cuales se puede ver un poco la cadena de I más D más I. A la derecha está ya el mercado. Muchas veces lo que compramos cerca del mercado estaría en esta zona del gráfico, mientras que lo que es generación de conocimiento e investigación más precomercial, pues estarían de los prototipos hacia la izquierda, ¿vale? Y la cooperación, pues de menos a más, también se ve en este eje vertical. Básicamente, los organismos de ayudas son varios, sobre todo CEDETI, la Agencia Estatal de Investigación, Red.es, Ministerio de Industria, que es Mincotur, el IDAE, para proyectos de eficiencia energética o de incorporación de renovables, o para el tema agroalimentario, el MAPA. Además están las deducciones fiscales por I más D más I, que es importante tenerlas en cuenta y que los proyectos, pues básicamente, en función de donde estemos, pues se van a ubicar en uno de estos puntos. Podríamos hablar, los proyectos más habituales son los PID individuales del CEDETI, que los tenéis ahí, que son unas ayudas a un proyecto, pero según vayamos subiendo, por ejemplo, los proyectos misiones, que son los más ambiciosos y los más grandes, lo tenéis aquí un poco resumido. Es una convocatoria que está precisamente ahora abierta hasta el 3 de julio. Y bueno, básicamente para que tengamos un ejemplo de una convocatoria importante, que es misiones de CEDETI. A nivel del Estado se han planteado 5 retos, que los tenéis aquí enumerados: energía segura, movilidad sostenible, un gran sector alimentario saludable, la industria española de la revolución industrial del siglo XXI o respuesta a enfermedades y necesidades. Pero básicamente lo que quería es que veáis que aquí exigen siempre que sean proyectos en cooperación entre 3 y 8 empresas, al menos una de ellas pyme, y además se exige subcontratar a un organismo de investigación con mínimo un 20%. Aquí se ve un ecosistema de hasta 8 empresas y uno o varios centros de investigación subcontratados para proyectos entre 5 y 10 millones de euros en el caso de grandes empresas. ¿Vale? Es un ejemplo de proyecto en cooperación donde los departamentos de compras pues también tendríais capacidad de integrar a los proveedores como esa pyme que nos falta para el consorcio o ese organismo de investigación a subcontratar. Hay una modalidad de misiones pyme un poquito más pequeña, pero bueno, es un poco lo que quería que vieseis que hay esta convocatoria. Se ve que la subvención además es muy potente porque van a otorgar entre el 40 y el 80% de los gastos para estos desarrollos en 3-4 años en forma de subvención. Y a su vez va a implicar una deducción fiscal por I+D más complementaria a esa subvención entre un 25 y un 42% de deducción. Bueno, esto es una convocatoria y como estas, como he dicho en la anterior, estas misiones, el top de arriba, pero ya veis que hay un montón de oportunidades que no voy a entrar en detalles para no perder más tiempo y dejarlo luego para el debate. A nivel europeo hay otro tanto, ejes de abscisas y ordenadas con I+D, cooperación. Os sonará mucho el H2020, el Horizon 2020, son estos 3 pilares: excelencia, liderazgo industrial y retos sociales, pero hay muchos más. LIFE, por ejemplo, va a incorporar mejoras medioambientales, COSME para atraccionar pymes, etcétera. Bueno,
Esto también, que sepáis que existen los proyectos europeos y las ayudas aquí son más intensas aún, entre el 70 y el 100% de subvención para vuestras actividades. Casos de éxito, bueno, pues todas las empresas son innovadoras, si no, no sobrevivirían en un mercado globalizado. Y aquí os he puesto como 3 ejemplos. Por ejemplo, innovación en producto, pues Viscofan se ha colocado como una empresa española líder en el mundo en el sector de las envolturas celulósicas para alimentación, pues tipo eso, embutidos, chorizos, etcétera. Floret también ha innovado en procesos y ha conseguido pues que tengamos, por ejemplo, todos en el lineal de nuestro hipermercado vegetales listos para consumir en fresco y envasados y seleccionados y limpios, que es también una innovación en un sector pues, tradicional que es el agrícola, para que no veamos que solamente los sectores automoción o aeronáutica son los punteros, pues aquí en el sector agrario casi primario se ha innovado también. Y en organización, por ejemplo, el modelo de Irizar de gestión de las personas y de los procesos organizacionales, pues también ha permitido posicionar a esta empresa como líder en la fabricación de autobuses. Son ejemplos que podríamos comentar. También lo querría alinear un poco esto con lo que es la compra pública de innovación. La compra pública de innovación es una modalidad de apoyo al sector innovador privado desde las administraciones públicas, de tal manera que desde hace 8 años se está potenciando que no se compre lo que ya existe de catálogo y que es lo que ha hecho históricamente la administración pública con todas las salvedades, pero básicamente se podía resumir a permitir que las administraciones públicas traccionen de las novedades de los proveedores, dejándoles libertad a que desarrollen soluciones a medida de las necesidades de las administraciones. Y aquí tenéis, por ejemplo, 3 casos. Por ejemplo, el Servicio Gallego de Salud lanzó hace 5 o 6 años el proyecto Hospital 2050, en el cual permitió desarrollar desde quirófanos inteligentes, sistemas de gestión médica, incorporar las TICs, etcétera, con una serie bueno, en el fondo fueron más de 90 millones de euros en licitaciones públicas que han trascendido hasta la actualidad y que han permitido ser una administración muy avanzada en gestión hospitalaria. También desde Galicia se ha lanzado la Civil UAVs Initiative, que es una iniciativa de uso civil de drones, pues para gestión forestal, para suministro de desfibriladores en ámbito rural, para diferentes servicios públicos, pues han desarrollado un abanico importante de drones para dar servicio a la administración. Y ahí, bueno, pues es un ejemplo también de cómo dan libertad a los proveedores a que desarrollen este tipo de equipamiento. O el cubípodo, por ejemplo, de la Autoridad Portuaria de Málaga, que esto fue un proyecto de 2002, o sea, hace más de casi 18 años, o 2006, no me acuerdo, pero bueno, es igual el proyecto de compra pública innovadora y es muy clarificador de cómo en vez de exponer la solución, lo que se expuso en aquella licitación de Málaga fue la necesidad. Yo quiero hacer un dique, una dársena para absorber la energía de las olas y el proveedor que mejor servicio me lo dé, pues se lo lleva. Y ha abierto la innovación porque hasta entonces se compraba siempre el paralelepípedo tradicional y bueno, ganó esta solución de Sato OHL, que es un cubípodo que además supuso un ahorro de más de 500.000 euros. O sea, no siempre comprar innovador es más caro, sino que es más económico. En este caso está medido 500.000 euros de ahorro y consigue un ahorro, o sea, un funcionamiento más eficiente del dique y luego a su vez permitió a esta empresa venderlo luego a más puertos porque hasta entonces era una pescadilla que se mordía la cola. Nadie lo compraba porque no lo habían validado y como no lo habían validado nadie lo podía comprar. Y en Europa también hay oportunidades de financiar este tipo de innovaciones. Por ejemplo, aquí uno de los primeros proyectos de compra pública innovadora que se lanzaron en Europa fue el proyecto Silver, que buscaba, bueno, a través de 7 compradores públicos con una necesidad común, que era dar soporte a las personas mayores para favorecer su autonomía personal
y quisieron incorporar la robótica en este sector de las personas mayores y su autonomía, y lanzaron un llamamiento a soluciones. Y bueno, pues todos nos imaginamos que igual sería un robot que les ayudaría a moverse en casa o a gestionar las llamadas o cosas así. Y la solución que ganó y que se ha fabricado en serie es esta especie de taca-taca, o no sé cómo llamarlo, para caminar, y que lleva incorporado pues toda la sensórica y las necesidades que una persona mayor puede tener para moverse en su hogar o incluso por la calle, ¿vale? De Proyecto Silver. Y nada, un poquito la idea era, bueno, eso, comentaros que desde Zabala pues estamos trabajando con más de 8.000 clientes en este ámbito de la innovación, de la atracción de la innovación en sus organizaciones, a través tanto con empresas como con organismos de investigación, como con administraciones públicas, y que estamos a vuestro servicio pues para lo que necesitéis. La idea era empezar ahora con una ronda de preguntas o de dudas, pero no sé si Guillermo ha recuperado la conexión y nos puede terminar la parte de su exposición que había quedado a medias. No, yo creo que casi había acabado ya, José. Es mejor que vamos un poquito justos de tiempo, yo creo, ya contestar a las preguntas. Y gracias por tomarme el relevo así sobre la marcha. Vale. Bueno, muchísimas gracias a los dos por vuestras interesantes exposiciones. Si os parece, os voy lanzando algunas consultas que nos han puesto aquí los ponentes, que tenemos aquí en el chat de preguntas. A ver, la primera de ellas yo creo que iría dirigida a Guiller, pero bueno, lo podéis ir decidiendo un poco vosotros sobre la marcha. ¿Existe alguna forma de identificar de forma objetiva a nivel de innovación, el nivel de innovación de los proveedores? Es una pregunta muy interesante, porque así como cuando surge la calidad existe esa acreditación, la ISO o esa marca que de alguna manera pues tú puedes discriminar, ¿no? Puedes decir, bueno, pues tú sí has implantado calidad, tú no. En el tema de la innovación es mucho más difícil porque no existe todavía ese reconocimiento, el poder identificar, ¿no? O el poder pedirle a un proveedor, oye, pero tú demuéstrame que estás haciendo bien las cosas en innovación, ¿no? Sabéis que hay una norma española, la UNE, no me acuerdo ahora el número, pero hay una norma española que certifica... 166.000, no, 166. Gracias, José. Que acredita las actividades de innovación. Existe también una norma europea y se acaba de aprobar la norma mundial, ¿no? Y lo que pasa es que todavía no están... en fin, la norma mundial todavía no permite acreditación, ¿eh? Está todavía en fase de lanzamiento de los distintos cuerpos normativos. Entonces, hombre, es una manera de objetivar, ¿no? O sea, hay algunas empresas que sí han hecho el esfuerzo de acreditarse en estos procesos de innovación y ya muestran un interés, ¿no? En general, yo creo que realmente la forma en la que una empresa mejor demuestra su capacidad de innovación tiene que ver con su apuesta por el I+D, ¿no? Los niveles en los cuales la empresa invierte o bien directamente o a través de trabajar con universidades o centros de investigación. Yo creo que también la participación en propuestas de financiación pública es algo que demuestra un grado de madurez, ¿eh? Particularmente, como explicaba José, en proyectos europeos, ¿no? Las empresas que participan en proyectos europeos de I+D, la verdad es que requieren ya un grado de maduración fuerte, ¿no? O sea, es una prueba de que esas empresas tienen un nivel de innovación fuerte, más fuerte que la media, ¿no? Porque además los proyectos europeos son muy competitivos, ¿no? José, no sé si tú crees que hay alguna otra manera. Sí, bueno, hay también un sello de pyme innovadora que lanza el Ministerio de Ciencia e Innovación, que también permite, es un label de que esta empresa es innovadora, un proveedor si es pyme innovadora. Y como decías, bueno, pues la referencia histórica de proyectos financiados también es una manera de decir que estoy trabajando en la frontera de la técnica con I+D y encima me los aprueban administraciones regionales, nacionales o europeas. Eso sería una línea a medir. Ok, muchísimas gracias. Os lanzo otra consulta que nos mandan desde el público. Nos dice, ¿cómo puedo afianzar mi red de proveedores para que me ayuden a ser más innovador? Bueno,
No sé, yo, por ejemplo, trabajamos con empresas, clientes nuestras que tienen lo que interiorizado lo que ha comentado, por ejemplo, Guillermo en Open Innovation, que son estructuras al final estables de desarrollo de producto y de materiales, de soluciones técnicas, que crean una alianza en el fondo que va a perdurar, que sabes que este año tienes este proyecto y el año que viene tendrás otro, y que se convierten en cierta manera como en tu departamento de I+D, focalizado en algo muy concreto, en microelectrónica, en los materiales aliados, y ese tipo de relaciones que también se puede financiar con proyectos, como hemos visto antes, a nivel regional, nacional, europeo, consolida de alguna manera tu red de proveedores y les motiva a que estos sean innovadores, que estén siempre en la punta de la lanza tecnológica de su conocimiento, que intenten diferenciarse y que en el fondo te empujen hacia arriba en tus prestaciones para tus clientes. No olvidemos que al final todas las empresas lo que buscan es resolver necesidades de sus clientes con productos más avanzados, más baratos. Conseguir algo más barato pues también requiere innovación, porque antes no lo había hecho alguien y ahora vienes tú tan listo y lo vas a hacer, pues seguramente algo de innovación va a implicar en ese proceso de abaratar el precio de algo, ¿no? No sé, sobre todo yo lo que diría es crear estructuras estables en el tiempo y repetitivas en colaboraciones con tu red de proveedores. Podríamos decir el caso... Bueno, sí, sigue Guillermo. No, perdónate, que no habías acabado. No, pues hay empresas que bueno, yo me ha venido, por ejemplo, Mercadona tira muchos proveedores para que sean proveedores de materia prima, pero también les anima a que incorporen innovaciones continuamente. Pero bueno, es un caso muy, muy específico, ¿no? Cualquier empresa, vamos a decir, normal, pues, sin ser tan grande como un gran grupo, Mercadona tiene su red de proveedores habituales y son ellos los que es el motor de muchas novedades que incorporan a su proceso. No, simplemente antes de acabar quería apuntar, porque ya hemos cubierto la hora y desde... hay una herramienta que hemos desarrollado en Zabala que se llama Kaila. Lo que hace es nutrirse de toda la información pública que existe sobre las empresas que participan en proyectos europeos y clasificarlas muy bien tanto por criterios geográficos como técnicos, como sectoriales, de tal manera que es una herramienta muy útil, por ejemplo, para identificar potenciales proveedores con un nivel avanzado de innovación en Europa. Es decir, que si hay un ámbito en el que vosotros queréis trabajar, queréis solicitar ofertas y estáis buscando posibles empresas, posibles proveedores que creáis que tengan ese carácter innovador en un determinado ámbito, porque no se puede innovar en todo, habrá gente que sea en inteligencia artificial, en nuevos materiales, en procesos, qué sé yo. Bueno, pues hay la herramienta Kaila que ha desarrollado Zabala. La verdad es que es muy potente, es una herramienta muy sencilla y te ofrece una información muy valiosa a la hora de identificar esos clústeres de innovación en Europa y esas empresas en las cuales se puede, por supuesto, también en España. Forma parte de si estáis más interesados en buscar proveedores más próximos a vuestra geografía, Kaila ofrece esa información, porque es información pública. Y lo que pasa es que es difícil de explotar, por eso nosotros hemos hecho una herramienta que lo que hace es te ofrece esa información, ¿no? De una manera muy intuitiva. Perfecto, pues muchísimas gracias. No tenemos tiempo para más. Si ha quedado alguna duda aquí indicada, que os resolveremos a través de vía email, pero por supuesto, si os surgiera alguna, no dudéis en consultarnos. Tenéis en pantalla los correos de nuestros panelistas, los contactos de nuestros panelistas. Y bueno, simplemente agradecer vuestra asistencia. Ha sido un placer y nos vemos en la próxima. Un placer. Gracias. Adiós. Hasta luego.